Pasaron ayer al oscurecer, Fuina ni gato montés pisan con tan leve pie. Solo quedamos los tres, no hay balas ni que comer, ni en la espelunga mujer nos podemos ya esconder. Pues me llamo Luis Salveña, Lucientes Subias, ¿no? A mí todos me dicen que soy gallego, porque me llevan en el taxi, ahora me llevan 3 veces a la semana al diálisis, y los taxistas me dicen que soy gallego. Yo le digo que no, que yo soy ruso, con pasaporte ucraniano y con DNI español de Logroño. Pues mis padres son de este pueblo, nacieron en Fuentetodas, mi padre y mi madre. Yo nací en Logroño porque mi padre, cuando fue al ejército, hizo unos cursos de observador y después hizo cursos de piloto, hizo de piloto y estaba en el aeródromo de Logroño. Y allí nací yo en el 29. Y me acuerdo que una vez mi padre nos dijo, nos vamos a Fuentetodas, porque todos los veranos íbamos a veranear a Fuentetodas. Y mi madre empezó a llorar, que no tenía preparados los vestidos, ¿no? Pero él dijo que me manda el comandante del aeródromo, me manda que me vaya. Porque con las elecciones mi padre votó por la República. Y resulta que el comandante del aeródromo era del otro lado, del otro sitio, ¿no? Pero como apreciaba mucho a mi padre, pues le quiso salvar la vida. Y lo mandó de vacaciones. Y teníamos un coche nosotros, un coche descapotable. Y cuando empezó el movimiento, mi padre, como el que llevaba en Zaragoza, entonces un tal Cabanillas, que era una persona que parecía que era del republicano, algo así parecido, pues mi padre fue a Zaragoza a ver lo que pasaba. Entonces yo dije que mi padre fue a Zaragoza a ver lo que pasaba, porque Cabanillas parecía que era republicano, pero cuando vio que salían con salud de romano, no sé con qué mano se hace. A la derecha. Y el otro con la izquierda. Pues vio que salían con... Bueno, y volvió al pueblo. Bueno, que se sentó en el autobús y venía para el pueblo. Pero en ese tiempo, cuando estaba en Zaragoza, vinieron nosotros vivíamos arriba en la casa de mis abuelos. Mi abuelo era panadero, tenía la panadería. Y vinieron preguntando por mi padre. Entonces, mi madre salió a la carretera. Y cuando vio que el autobús paró y le dijo que Antonio, vinieron por ti. Entonces mi padre andando se fue a Villanueva, el que está aquí, Villanueva Gallego, donde tenía unos parientes. Y allí estuvo 5 días. Y yo me acuerdo que vivíamos en la casa de la abuela arriba, que mi abuelo era panadero, y mi abuelo tapó la puerta con 3 sacos de harina, con sacos de harina, ¿no? Y tenía una salida del Corán. Y vinieron unos con fusiles y dando culatados a la puerta, porque el abuelo era alcalde del pueblo y le pedían la vara de alcalde. Y yo me acuerdo que por la ventanilla que lo estaba viendo abajo, y mi abuelo les tiró la vara y se fueron. Pues mi padre estuvo allí unos cuantos días en Villanueva y después se acercó su hermano Dionisio, fue andando y le dijo que... Entonces mi padre andando llegó hasta Bujaroz, vestido de campesino. Y allí estaba Durruti, los anarquistas. Y iba vestido de campesino y le dije, ¿quién eres tú? Pues dice, pues yo soy piloto. ¿Tú piloto? Bueno, al paredón, es una cosa muy fácil. Pero tuve suerte que entró un chaval, otro del anarquista, que cuando eran jóvenes, estuvo con mi padre haciendo presas en Cataluña. Y le dijo, Antonio, ¿qué haces tú aquí? Si eres piloto. Entonces se dieron cuenta que era piloto y le dieron un coche y lo llevaron a Barcelona. Y nosotros nos quedamos aquí en el pueblo.
Pero con mi equipo de llano por la radio, que Antonio Salveña, presentes de las filas. Y mi padre no hacía, no, primero que no lo sabía, que le estaban llamando. Entonces cogieron de rehenes, cogieron a mi abuelo, a su hija, mi madre y su hermana. Al abuelo lo llevaron a Torrero, a la cárcel de Zaragoza, y a mi madre y su hermana la llevaron al Puyo, que está aquí en Belchite, a la entrada de Belchite, en un monasterio. Pero tuvieron suerte que cayeron en manos de la Guardia Civil, que ahí no estaba el Falange. Porque los falangistas decían que venían a bombardear Belchite, pero hay que llevarlas allí a esas, a ver si las matan allí. Y yo me acuerdo muy bien, cuando estaban cogiendo a mi madre, aquí más adelante estaba que era la posada. Y por abajo, de arriba, se podía bajar por los corrales detrás de la posada. Y yo me acuerdo que por la gatera estaba viendo cómo estaba sentada mi madre, y allí los guardias civiles, hablando con ella, y ella diciendo que el guardia civil del pueblo parecía que era buena persona, no sé qué hablaba de eso, pero al fin se la llevaron. Y después, ¿qué pasó? Que bueno, después cuando empezaron a venir los rojos, primero que vinieron bordeando, tiraron unas bombas. Cayó una bomba a lo de la carretera, y en ese tiempo yo estaba en la casa de mi tía, una casa que estaba al lado de la carretera, la bomba cayó no muy lejos. Pues después, me acuerdo cuando ya venía la ofensiva de los rojos, y yo estaba en la casa de mi abuela por la parte de mi padre, que ellos eran más amigos de los otros que de los republicanos. Y me acuerdo que salía un señor, un falangista, iba con las correas, y yo, como lo viera ahora, iba con las correas, y la abuela dice, ¿dónde va? Y dice, pues vamos a la iglesia, a ver si nos defendemos. Bueno, y cuando entraron los rojos, pues toda abierta, pusieron un cañón en la carretera, un cañón, y eran buenos artilleristas, porque si fallan un poco, dan en casa de mi abuelo, que estaba al lado de la iglesia. Tiraron las torres. Después prendieron fuego y había algo de Goya. Estaba la piel de Goya, que eso no se puede quemar porque es un mármol muy grande. Pero había algo de Goya, algo decorado, una puerta, eso se quemó todo. Estuvo unos cuantos días ardiendo, después entraron, aún estaban vivos y los tiraron. Cayeron al lado de la casa de mi abuelo, donde vivíamos nosotros. Después vino mi padre a por nosotros. Me acuerdo que estaba esta calle estaba llena de gente con cascos, el ejército. Mi padre vestido de uniforme, y nos llevó de aquí a su tía con nosotros, a su hermana, a mí y a mi hermano, y fuimos al Balatillo, a los de Sariñena. Allí estaba el aeródromo republicano. Después contaban que mi abuelo, los anarquistas, le requisaron toda la harina, y le hacían trabajar, no había dinero, les daban unos cupones, que era el dinero que tenían ellos, ¿no? Y bueno, empezó a protestar y casi lo matan. Pero vino un capitán del ejército regular de Azuara y se lo llevó, así que le salvó la vida. Y llegamos al Balatillo, allí estuvimos, yo no sé cuánto. Y yo me acuerdo que íbamos al aeródromo, un aeródromo militar, pero nosotros íbamos por un río y entramos al aeródromo. Y mi tío, el hermano de mi padre, trabajaba donde las bombas, ¿no? Mis abuelos nos mandaron un periódico. Era el 8 de agosto del 36, donde había un artículo que el hereje de Pintamantas tiró las bombas en la Virgen del Pilar. ¿Que Pintamantas era tu padre? Sí, era mi abuelo, pero se lo dieron a mi padre, ¿no? Que todo es bueno. Pero mi padre contaba esa historia, que cuando quisieran hacer eso, pues prepararon un avión que les decía que es una barbaridad, que además que iban a tener unas bombas que no iban a explotar, porque lo tiraron a 150 metros, y las bombas por lo menos hacía falta medio kilómetro, para que con la espoleta que ponieran eso en arma, el contacto, para que explotara, y por eso no explotaron. Y en ese libro, que te digo, allí pone quién tiró las bombas. ¿Y fue realmente tu padre? No, no pone quién tiró las bombas. Y yo sabía que, como estaban las bombas,
Pues yo una vez en la Virgen del Pilar, allá a la entrada a la derecha hay un señor que tiene, bueno, 20 cositas de la historia, ¿no? Y yo me acerqué donde él y le dije, ¿qué sabe usted de esas bombas? Y dice, sé que la tiró un señor, pero no dijo quién, ¿no? Y me lo sacó, digo, ¿sabe que está equivocado? Que yo sé quién las tiró. Entonces vine a casa, hice una fotocopia de las páginas, de la portada y de las páginas donde pone eso, y se lo llevé. Y pues aquí pone quién tiró las bombas, así que para rehabilitar a mi padre un poco. Pues bueno, están dando al Balatillo, hicieron el canjeo y ya vino mi madre al Balatillo, y mi hermano ya no lo conocía, empezó a llorar y todo eso. Me acuerdo que vivíamos en una casa de un rico, muy grande, estábamos en la otra parte del río, en Lérida, fuimos a Lérida. En la otra parte del río, en una casa muy grande, y tenía una biblioteca enorme de grande. Y allí estaba un libro donde ponía la campana del Kremlin de Moscú. Después ponía mucho de Rusia, pues yo de Rusia ya no sabía nada. Después mi padre lo mandaron con una expedición de chicos jóvenes a Rusia para medio año para los preparaban pilotos, los preparaban a los jóvenes en una ciudad que se llama Kirbabad, que está en la república que ahora es independiente de Azerbaiyán, que es una república musulmana. Y ahí había una escuela militar muy grande para los pilotos. Y allí estuve medio año, y cuando volvió de Rusia, me acuerdo que nos trajo, a mi madre le trajo una chaqueta de piel, después una revista de los niños de Rusia, cómo se vivía en Rusia, ¿no? Todo muy bonito. ¿Qué años tenías tú entonces? Yo tenía 7, ya tendría 7. Cuando mi padre nos dijo una vez si queríamos ir a Rusia, pues claro, nos enseñó la revista. Y entonces organizaron una expedición, la última expedición de los niños de la guerra, porque la mayoría fueron asturianos y vascos en el 37. Los llevaron, que eran 2000 y pico más, ¿no? La nuestra éramos unos 180, no más. Y primero nos llevaron en autobuses hasta la frontera con Francia. En Francia, en un tren, nos llevaron a París. Me acuerdo que estaba lloviendo y vimos a un cura en París y nos quedó... ¿Había acabado ya la guerra o no? Sí, ya la guerra empezó, ya nos evacuaron, nos marchamos de la guerra. Pues en París vimos a un cura, como veníamos en la parte republicana, hacía tiempo que no veíamos curas, ¿no? Y nos asustó un poco. Después nos llevaron en tren a Havre, hay un puerto arriba. De allí nos esperaba un barco ruso. Llevaba el nombre de la hermana de Lenin, María Ulianova. Y en ese barco me acuerdo que hacía rumbo todo el tiempo. Y después nos metieron en un cuarto enorme con juguetes, al querer coger lo que queráis. Yo cogí un juego de soldados de plomo, a mi hermano le di un tambor. Bueno, y después íbamos por el Mar del Norte. Y me acuerdo cuando pasábamos por el estrecho, que hay un estrecho, como no recuerdo cómo se llama, que pasó un avión alemán con la suástica. Y después llegamos a Leningrado, allí nos hicieron un encuentro formidable. Y Leningrado, pues estuvimos allí un mes en una casa de niños que estaban descansando en el Mar Negro, en la famosa Crimea, que es ahora muy famosa, ¿no? Allí hay un sanatorio de los chicos. Y me acuerdo que nos dieron la merienda, nos dieron leche cuajada, ¿no? Que en España no se bebía, porque decían que era leche estropeada. Pues té, que tampoco en España se bebía. Y nos lo dejamos todos en la mesa, en las chicas rusas que no saben, no. Después nos llevaron al baño, a todos juntos, chicos y chicas. Y como venías de España, que en aquellos tiempos parece que la gente no se desnudaba una de antes de otra, ahora parece que sí, pero antes no. Pues unos lloros. Después nos llevaron al mar, hay un sitio al lado de Leningrado que se llama Peterhof, donde hay unos fontanes muy bonitos. Al lado de Leningrado hay una ciudad que se llama el Pueblo de los Zares. Después le dieron el nombre Pushkin, el nombre de un poeta ruso muy famoso. Y en ese pueblo están el Palacio de Caterina Grande del Verano, un palacio. Después el Palacio de Alejandro, después el Palacio de Pablo. Es un pueblo todo parques y todo palacios. Un sitio muy bonito. Y allí estuvimos 38, 39, 40 y 41, hasta que empezó la guerra.
Cuando empezó la guerra, pues ya nos evacuaron, primero no lejos de Leningrado, porque pensaban que la guerra iba a ser, que la iban a ganar muy pronto, los rusos, bueno, los soviéticos. Pero se ve que las cosas se estropearon. Y después ya nos llevaron en tren bastante lejos. Y nos llevaron a una ciudad que se llama Kirov. Pues mi madre, bueno, pasaron a Francia. En el 39. Es que hace poco echaron una película contando cómo la gente se evacuaba a Francia, que era una cosa horrible. La familia de mi madre fueron antes, se fueron en autobuses, así que no tuvieron que ir andando tantos kilómetros. Llegaron a Francia y allí estuvieron, bueno, y mi padre, pues, como con el ejército, pues, a los campos de concentración que hicieron los franceses en la playa de Havre, que bueno, que toda arena, que entre la arena se escondían del frío y todo eso. Y después, pues, cuando ahí bastante tiempo estuvieron. Después empezaron a preguntar a la gente dónde querían ir. Si querían volver a España, la gente, según quién. A mi padre le propusieron o a México, él dice, mejor a Rusia, que yo tengo a mis padres. Entonces mi padre vino a Rusia, vino antes que mi madre. Y después a mi madre la mandó al Partido Comunista Francés. Entonces era el dirigente del partido era uno muy famoso, se me olvidó el nombre. Bueno, fue el que le regaló todos los documentos y me acuerdo que estábamos en la casa de niños, en Pushkin, y vino una chica corriendo y dice, Luis, que vino tu madre. Y yo corriendo, y mi madre vino acompañada con un piloto ruso. No sé cómo se comunicaban, porque puede ser que el ruso estuviera en la guerra de España, y sabía algo de español. O que mi madre no me jugaba también, puede ser que... Y después, para los adultos que vinieron de España, de la guerra de España, en la que era capital de Ucrania antes, que era Kharkov, había una casa de reposo y allí estuvieron un año, muchos españoles, ¿no? Aprendiendo el ruso, poco a poco, y después, después de años ya los empezaron a mandar a las fábricas donde podían colocarlos. Pero mi madre era costurera y habló con la directora de la casa de niños y dice, pues, y además que podría venir a Pushkin a trabajar. Y mi padre, como educador en la casa de niños, porque había pocos que sabían español, y así estuvimos con mis padres en la casa de niños. Bueno, nosotros con los niños y ellos con... Después, cuando empezó la guerra, nos evacuaron, primero, ya lo conté, no muy lejos, pero después ya al fin y al cabo nos llevaron a una ciudad que se llamaba Kirov, ahora tiene un nombre antiguo, Ampierm, una ciudad muy industrializada. Y de allí no había sitio, no me acuerdo, en un barco nos llevaron por un río, Viatka se llama, nos llevaron hasta un puerto, de allí en carros nos llevaron a un pueblo. Y el primer invierno, el primer año cuando llegamos en otoño ya, pues no había leña, muy poca. Y dormíamos, llegó a 50 grados bajo cero. En la escuela, antes los tinteros eran, ¿sabes?, pues se lavan, ¿no? Y en la casa, como salían de las ventanas, el hielo entraba adentro de las habitaciones. Pues dormíamos de dos en dos, bueno, dos sábanas juntas, un colchón encima, otro debajo, y no se murió nada de frío. Así que, y allí estuvimos hasta el 44. ¿Tu padre no luchó en la Segunda Guerra Mundial? No, él quiso ir, pero primero que estaba sordo casi, y no sabía el ruso. Y por eso no. Pero los jóvenes, los que estuvieron con mi padre estudiando en Rusia, ¿no?, que muchos volvieron cuando la guerra. Algunos los cogieron estudiando aún en esa academia, ¿no?, cuando terminó la guerra. Y algunos quisieron volver para España, pero fueron en dirección contraria, a Siberia, porque los mandó, porque querían volver a España, ¿no? Pero los que habían luchado y vinieron a Rusia, pues que seguían en las fábricas trabajando. Y cuando empezó la guerra, pues eran todos jóvenes que hicieron voluntarios.
¿Y qué hicieron con esa gente? Los hicieron todo. Había unas escuelas de la policía secreta, la KGB famosa, ¿no? Que preparaban gente para tirarlos en paracaídas al terreno enemigo. Y esa gente, para hacerse guerrilleros. Pues los mandaron. Pero ellos eran pilotos de caza. Por cierto, cuando la conferencia que hubo en Teherán, en el 44, sí, donde se encontraron Churchill, el americano Roosevelt y Stalin, pues Stalin fue en avión y el que los acompañaban eran 3 cazas con los pilotos españoles. Pues bueno, después en Pushkin, en el 44, cuando la guerra ya estaba más o menos, de Moscú estaba lejos, a todos los españoles se evacuaron, los mandaron estaban por Asia Central, por Siberia, todos evacuados. Pues las casas de niños las unieron todas al lado de Moscú. Hicieron 3 casas de niños al lado de Moscú. Pero, ¿qué pasó? Que se murieron muchas casas de niños, ¿no? Y las gentes... ¿Esas casas de niños eran de españoles? Sí, eran 12 casas de niños. Uh-huh. En Pushkin había la 11 y la 12. Y entonces, por iniciativa de Dolores Ibarruri, pues decidió que todos los españoles que estaban evacuados por todos los sitios, había un sitio muy bonito que parece a España, que es Crimea. Y entonces a todos los reunieron en Crimea. Terminé la escuela. Y como estudiaba muy bien, cuando estaba en lo de Moscú, en matemáticas y todo eso, entonces habían hecho en la Unión Soviética un sistema que para los que estudiaban muy bien le daban medallas de plata y de oro, según las... Yo sabía que tenían unas asignaturas de los años pasados. Y yo sabía que la asignatura mayor era 5. Para recibir las medallas tenías que tener 5. Pero yo tenía unas cuantas asignaturas de antes, que eran 4. Pero mi madre fue al director de la escuela y dijo que a mi hijo lo están preparando para la medalla, pero dice, será todo 5. Fue el primer engaño que viví. Pero me dieron la medalla de plata. Así que éramos 8, ingresamos al Instituto de Aviación de Moscú. Pero me acuerdo allí, pasábamos hambre. Por el otoño íbamos a robar berzas por los campos, ¿no? Y por la noche se oía eso brum, como los conejos comiendo la berza. Y se quedaba todo lleno de hojas de berzas, ¿no? Y después los chavales iban por los bosques cogiendo los pajarucos. Bueno, después teníamos en el patio, había almacenes muy grandes de productos. Y había un agujero de un gato y un chaval se metía por ese agujeruco y cogía eso, ¿cómo se llama? Alpiste, que se hacen unas pastas. Dan de comer a los pájaros aquí con eso. ¿Alpiste? Sí, alpiste, sí. Eso lo robaban, así que se hacía todo lo que se podía para vivir. ¿Y tu padre, mientras tanto, qué era? ¿En qué trabajaba? Pues mi padre en Crimea, mi madre hicieron un curso de... Mi padre trabajaba de guardia en una gasolinera, en la cooperativa. Después a mi padre, el año que me mandaron a Moscú, en el 47, a mi padre lo mandaron, en Moscú había una escuela política que preparaban a los cuadros internacionales comunistas y en esa escuela estaban preparando a jóvenes, a los españoles adultos, por si acaso volvían a España para llevar el movimiento obrero adelante, ¿no? Era todo secreto, claro. Pero estuvieron un año aquí en Moscú. Después lo mandaron otra vez a Crimea. Pues yo ingresé sin los exámenes. Después, en el 53, terminé. Era 5 años y 6 años el título. Yo terminé, el título mío lo preparé en una fábrica que se dedicaba a hacer helicópteros, a diseñar helicópteros. Cuando me jubilé éramos ya 15.000. ¿Te figuras? Una empresa enorme de grandes. Hicimos muchos aviones. Bueno, nosotros lo diseñábamos. Lo diseñamos y hacíamos 2 aviones. Uno para romperlo y otro para los vuelos. Los vuelos, cómo volamos, ¿no?
Bueno, que con la Unión Soviética era todo del Estado, pues también nos ayudaban otras fábricas, nos ayudaban a hacer el avión. Y me acuerdo, el primer avión que hicimos de carga, el Antonov 8, pero el Ministerio de Aviación no estaba muy contento con Antonov, que parecía que no les hacía falta. Y por eso cuando hicimos ese avión, el nuevo, pues nosotros no teníamos pilotos aún. Mandaron a un piloto de Moscú y querían hacer que, bueno, que desapareciéramos. Pero en el primer vuelo de prueba, ¿qué hizo el piloto? Dice, una avería, tirarse en paracaídas, pero no se abrió la puerta. Entonces aterrizó, o sea que el avión se quedó entero. Y después hicieron más pruebas, bueno, todo, el avión lo pusieron en serie. Y sí, poco a poco pues empezamos a hacer aviones. Pues yo trabajé durante 39 años. Trabajé. Y para venir a España, mi madre se volvió a España. Bueno, mi padre se murió el día que cumplió 30 años, en el 59. Se murió mi padre. Y después mi madre, pasaron unos años, se conoció con otro español como ella, ¿no? Que estuvo 14 años en la cárcel aquí en España. Pero tienen las hijas en la Unión Soviética y vivían en Bakú, la capital de Azerbaiyán. Y no sé cómo se conocieron y al fin y al cabo se casaron. Vivía con mis padres. Primero que yo me casé aún. Antes de terminar la carrera, yo empecé muy pronto todo. En el quinto curso me casé y tuve una hija. Bueno, bebí una bebida que te deja, que se llama Braga, que es una cosa horrible, es un lazo artificial. Bueno, que estaba borracho al fin y al cabo. Y me llevaban dos chicas a casa a dormir. Porque habían abierto la línea del metro, queríamos ir a verla, ¿no? Pero como me iban a llevar a la residencia. Y se ve que salimos del tranvía, cruzando la calle, subía un coche de los grandes, era de un coronel del ejército. Y él lo frenó de una vuelta y a mí me dio, con mi cabeza apoyé la puerta del coche, que era milímetro de grosura. Estuve 5 días en coma, casi me voy al otro mundo. Pero, al fin y al cabo, la hierba mala nunca muere, pero se pudre. Esa es la primera vez que me di un trompazo, ¿no? Que casi estuve 5 días en coma. Después me dediqué. Bueno, eso ya cuando terminé la carrera, pues ya estaba trabajando. Después me dediqué, me acuerdo, a la pesca submarina. Y como allí no había, pues me hice los fusiles. Pero maté una vez un pez pequeñajo que era de la altura del garpón, y me dio tanta pena, digo, no, yo no mato más peces. Pero en ese año me dediqué a un curso de buceo y me hice instructor de buceo, ¿no? Y casi me ahogo a la profundidad de 20 metros. Se me estropeó el aparato y llevaba la correa, que tenía que llevar una correa de plomo, ¿no? Pero no tenía correa, le había puesto el plomo en la correa del eso, o sea que tuve que quitar el aparato y además que llevaba un traje de goma, pues llegué arriba flotando, ¿no? No me ahogué. Eso la segunda vez. La tercera vez, la primera fue el coche, la tercera casi me ahogó. Después en los ríos de montaña, también nos dediqué a los ríos de montaña. Después hice un invento. Empecé a dedicar a esquí alpina, ¿no? No, primero a esquí de travesía. Y hice un invento que lo patenté, de esquí de travesía, del año 60 y pico. Y me acuerdo que estábamos al lado de Tbilisi, en las montañas del Cáucaso. Y terminaron las competiciones y a los jueces nos dejaban patinar. Y yo me acuerdo que iba una juez como yo, una chica que esquiaba bien, y yo iba detrás de ella a una velocidad y me dio un trompazo que me quedé sin pies y sin manos. Estoy bajo un amigo y dice, Luis, ¿qué te pasa? Coge mi mano como si fueran trapos.
Llamaron a una ambulancia de Tbilisi, que estaba a 90 kilómetros, y vino una ambulancia sin camillas ni nada. Y con nosotros estaba un chaval que también fue de pista, pero era un traumatólogo muy famoso en el hospital de Moscú. Y ese él fue el que me llevó a Tbilisi, porque en Tbilisi allí, sin dinero no te curaba nada. Y ahora sigue lo mismo. Pues él, además, como era famoso él, y además era amigo del director de ese hospital, pues me cogieron. Pero él me dijo que como me llevaban en el suelo, y la carretera se llama la carretera del ejército de Rusia. Y había unas curvas y unos precipicios. Él le había dicho sobre que corriera. Y él dice, tienes suerte que no ves por dónde vamos. Y allí estuve, con la cabeza atada, estuve casi un mes. Y una vez oigo que explotó una estación atómica en Chernóbil. Vino mi mujer a cuidarme un poco, porque yo estaba en Polonia, no me movía. Y digo, Chernóbil, a los de Kiev, y así resultó. O sea que yo me salvé del yodo radiactivo, me salvé porque estaba en el hospital. Mi madre volvió en el 79. Se casó con Luis, que también se llama Luis. Él era asturiano. Pero vinieron aquí al pueblo. Primero estuvieron en Asturias, después volvieron aquí al pueblo. Y yo pedí permiso para que me dejaran venir, pero allí no dejaban salir. Como trabajaba en una empresa, todo era secreto. Pero los secretos a voces, pues mira, hacemos un avión nuevo. Aún había salido de los talleres y ya aparecían las revistas americanas, poniendo todas las características, o sea, qué secretos eran, ¿no? Y por eso yo pedí permiso, no me dejaron. Yo de España estaba seguro que no volvería nunca más. Pero cuando vino Gorbachev, que ahora lo están riñendo mucho porque dice que fue el deshizo de la Unión Soviética, pero Gorbachev dio unas libertades por lo menos. Y me dejaron salir. Y vine la primera vez en el 89. Tenía 54 años que no había venido a España. Y venías con invitación. Te mandaban tú más una invitación, con esa invitación puedes venir, ¿no? Yo vine de vacaciones. Vine con la mujer, con la tercera mujer. ¿Tres mujeres has tenido? Sí, es que era ya muy malo, me dejaban todas. La primera vez me casé cuando habían terminado la carrera, ¿no? Y tuve una chica, Elena. Pero me divorcié muy pronto, no sé por qué. Después me casé en Kiev otra vez. Con ella tuve otra chica que ahora está. Y después otra mujer me divorció de la segunda. ¿Cuántos hijos tienes en total? 4, ahora de 4. 4. Pero ese chico yo lo vi la última vez cuando tenía 2 años. Y después ya me marché de Moscú aquí, y desapareció todo. Y hace unos años aparece una sobrina mía, me dice, Luis, que te buscan por internet una nieta. Yo las conozco a todas. Y lo ponía en inglés, me lo traducieron, una nieta que dice, estoy buscando a mi abuelo, Luis Salveña, que a lo mejor ya no está vivo. Como tenía, pues yo hablé con ella, pues me comuniqué y me dijo que es hija de Yura, que así se llama el chico, y me mandó todo el currículum del hijo, ¿no? ¿Tú no has perdido la nacionalidad española? No. ¿Te nacionalizaste ruso o no? Sí, mira qué pasó. Cuando estábamos en un instituto militar, se puede decir, porque cuando terminabas la carrera, teníamos que pasar la cátedra del ejército y terminas la carrera de teniente, ¿no? Te daban una estrellita de teniente. Pero nosotros, como éramos españoles y no teníamos un pasaporte ruso, teníamos un pasaporte, se llamaba para poder vivir en el extranjero, unos papeles te daban, ¿no? Pero como en la carrera de ingeniero tenías que terminar en una cosa más, pues al fin y al cabo pedimos el permiso para ayudar a construir el comunismo en la Unión Soviética, pedimos que nos den el pasaporte, nos dieron el pasaporte soviético para adelantar la construcción del comunismo en el mundo. Así escribías un papelito. Y nos dieron el pasaporte soviético. Pero seguíamos siendo españoles, al fin y al cabo. Y cuando se abrió la embajada española en Moscú, pues me dieron el pasaporte español también. Pero ya no lo sabía nadie que tenía el pasaporte español. Económicamente, no te puedes figurar cómo quedó todo. Muy mal.
y pidió también permiso. Y me mandaron una carta que mi madre nos invita a vivir para siempre a España, a mí y a mi mujer y a mi hija, y volvimos. Pero ahora ya las cosas están muy mal. Y nuestra empresa, que era muy famosa, ahora parece que está desapareciendo también. Así que todo va muy mal. ¿Y qué te parece? ¿Cómo encontraste España a la vuelta? Porque realmente tú eras muy pequeño cuando te fuiste. Es que, ¿sabes? Me acordaba de todo. Del pueblo me acordaba de todo. ¿Y la situación política de ahora, aquí? Vale. Hasta aquí. A mí están muy mal las cosas. A mí me llaman rojillo. Digo, yo no soy rojillo, soy rojo. Total, ¿no? Sí. Y has dicho que tu padre murió con 30 años, pero ¿cómo murió? O sea, ¿de qué murió? Mi padre murió cuando yo cumplí 30. Ah, cuando cumpliste tú 30. Sí. Es que en la Unión Soviética era del partido... por cierto, en la empresa, para tener algún cargo tenías que ser del Partido Comunista, la fuerza. Y yo fui el único que no era del Partido Comunista Soviético. Pero era del Partido Comunista Español. Por eso me dejaron de dirigente de eso. Pagaba las cuotas, pagaba las cuotas. Y cuando empezó el jaleo de Checoslovaquia, en el 68, ¿no? Pues hubo jaleos entre los comunistas españoles. Pues hubo unos que se quedaron cómo no, que decían que Rusia hizo bien, bueno, no sé, meterse en Checoslovaquia, otros que no, como Dolores Ibarruri decía que no hacía falta. Y yo dije, yo me quedo a la parte combativa del Partido Comunista, el que está en España, no el que está aquí. Y me quedé solo, por lo menos en Kiev, todos los demás. Y hubo riñas, hubo jaleos, hubo del todo. ¿Sigues perteneciendo al Partido Comunista? No, y ahora ya, cuando ya viene, desaparece todo. Por eso yo aquí votaba por Izquierda Unida. Carrillo dijo, vuestro sitio es estar aquí, en Rusia. Después pasaron unos años, vuestro sitio estará en España, así que cambió. Pero ya estamos hablando ya con la democracia, lógicamente, cuando ya Franco murió. Sí, claro, ¿no? No, pero volvieron cuando Franco aún estaba vivo. Volvieron en el 54, la primera. Porque de mi carrera éramos 7 los que terminamos, ¿no? Y 4, como trabajaban en la empresa de aviación, no te dejaban, pues 4 dejaron las empresas, vinieron a Moscú, trabajaban en aviación, pero no empresas dedicadas con aviación. Y estuvieron 3 años perdiendo los secretos. Y al fin y al cabo volvieron a España. Y yo vine ingeniero jubilado, que después de trabajar 39 años me manda de Ucrania 70 euros al mes. Es un buen sueldo, Sí. una buena pensión. Pero tuvimos suerte que hubo un convenio, cuando estaba en Gorbachev, ¿no? Hubo un convenio con la Unión Soviética de la Seguridad Social, que a los que trabajaban, estuvieron en el extranjero y se jubilaron y después volvían a España, si recibían menos que en España, pues España les añadía a la mínima. Pues ahora recibo 640 euros. No me